En este video vamos a hacer un resumen de lo visto en las clases teóricas respecto al texto de Pardo, quien habla de la ciencia en un sentido epocal, ¿sí? Haciendo referencia a que en las distintas épocas hubo diferentes maneras de comprender el conocimiento, ¿no? Y que lo que hoy decimos que es ciencia tiene un sentido restringido a cómo lo entendemos, sobre todo en la modernidad. Vamos a ver en este esquema, ¿sí? La importancia que se le da a la modernidad, ¿no? Es tal que si analizamos el nombre de los paradigmas, como él los propone, sería el paradigma premoderno, el moderno, y él, bueno, acá puse tardío, pero es el tardo moderno o postmoderno, ¿no? Los tres paradigmas tienen esa referencia en sus nombres a la modernidad para marcar la importancia eh, que tiene hoy el pensamiento científico, ¿no? O al que nos referimos hoy. En el caso del paradigma premoderno, él toma la edad antigua y la edad media. Los unifica en función de, eh, digamos, de ciertos elementos que tienen en común, si bien son dos épocas bien diferenciadas. Pasemos a ver cada una. En el caso del premoderno, tomando lo que es la Grecia antigua, Pardo lo que sostiene es que el pensamiento, digamos lo que se entiende por ciencia, tenía diferentes componentes. Acá vamos a hacer una diferencia entre mitos, logos, doxa, episteme, pero estaban todos formando parte de todo ese sistema de pensamiento. No estaba el mitos totalmente alejado de las explicaciones lógicas y de las explicaciones de la naturaleza. De alguna manera, sí, acá lo estamos dividiendo para el análisis, pero estaba todo siendo parte de esa cultura griega. Una de las cosas que es importante ver es cómo estaba compuesta esta sociedad. En la sociedad griega vemos que ciudadanos se consideraba solamente a los hombres libres, ¿sí? Y no ciudadanos las mujeres, extranjeros y extranjeras, y los esclavos. Por lo tanto, quienes se dedicaban a pensar eran esos ciudadanos libres y el pensamiento entonces se dirigía hacia cuestiones trascendentales. Las cuestiones más bien técnicas que estaba del lado de los trabajadores, ¿no? Que arreglaban sus máquinas, que se preguntaban sobre las cosas cotidianas, escapaban del interés de esos ciudadanos, ¿no? Preocupados más por las contemplaciones, el sentido de la vida, y si bien se consideraban algunas cuestiones, no era la técnica lo que relacionábamos con esa episteme, que ahora vamos a comentar de qué se trata. Entonces, por un lado teníamos este pensamiento del mitos, que es el pensamiento sobrenatural, ¿sí? Como la palabra lo dice, el mito, lo mitológico, y que refiere a los dioses, a los oráculos. Hay un pensamiento mágico que está presente y que frente al límite de ciertas explicaciones, como los fenómenos naturales, se acudía a respuestas como el enojo de los dioses o algún tipo de beneficio por parte de los dioses, porque recordemos que era una sociedad politeísta, ¿sí? Y el logos se refería, si el mitos era lo sobrenatural, el logos era lo vinculado a la naturaleza, a lo observable, ¿sí? Al mundo real, diríamos. Y dentro del logos tenemos la doxa y la episteme. La doxa hace referencia al conocimiento no fundamentado, más bien intuitivo, aparente, ¿sí? Que no requiere de una explicación lógica, coherente, sino que se queda en la superficie. Mientras que la episteme tiene que ver con el pensamiento lógico, más bien vinculado a la matemática, bueno, a la lógica esta de la filosofía, de ir derivando un conocimiento a partir del otro, ¿sí? De ir obteniendo conclusiones a partir del razonamiento. Y este episteme sí requiere de una mayor vigilancia, ¿no? De un mayor control en la manera en que se va elaborando. Entonces, si hoy tuviéramos que vincular qué de todo esto es lo que hoy entendemos por ciencia, estaría más cercano a la episteme. Aunque hacemos esta aclaración de que lo manual, lo técnico, estaba medio fuera de ese campo, ¿no? En el caso de la Edad Media, que también forma parte del premoderno,
Eh, Se trataba de una sociedad de tipo feudal, es decir, que las riquezas estaban dadas por la posesión de las tierras. Por lo tanto, el poder económico y político lo tenían quienes poseían justamente esas tierras. Bueno, acá vemos en la pirámide, ¿sí? Con el color beige los grupos privilegiados y con el color verde los no privilegiados, ¿no? O sea, dentro de los privilegiados había también cierta estructuración, ¿no? Ahí estaba la realeza, la alta nobleza y el alto clero, ¿no? Decimos quienes más tierras tienen y en el caso de la iglesia quienes están arriba en jerarquías, ¿no? El papa, obispos, la nobleza media, que en la base de esta pirámide de arriba sería los caballeros y el patriciado urbano, ¿sí? Y en la base de la pirámide, también así estructurado en distintos segmentos, los grupos medios de artesanos y comerciantes, ¿no? Prestemos atención a ese grupo porque es el que luego abre ese inicio a la nueva época. Y están los ricos labradores, ricos, comerciantes ricos, labradores ricos, o sea, poseían dinero, pero no estaban dentro del espacio de toma de decisiones que vemos en la cúspide, ¿no? Y después grupos modestos, campesinos con tierras, artesanos, pequeños comerciantes y finalmente quienes no poseían las tierras y trabajaban dentro de los feudos, ¿sí? A cambio de protección y bueno, del mantenimiento, digamos, lo que era el sustento diario, que era el que accedían, ya que todo lo que sobraba, bueno, se trabajaba principalmente para el terrateniente y por fuera los marginados, ¿sí? Que andaban de un lugar a otro. En este tipo de sociedad, al igual que en la sociedad griega, para poder tener este tipo de columnas y de un orden social tan estructurado, tan estratificado, donde vos decís, me tocó estar en este lugar de la pirámide y no aspiro, ¿no? A un ascenso, sino que se mantiene como un orden mucho más rígido, se requiere también de pensamientos que sean mucho más o menos críticos, por decirlo de una manera, y en este caso estaba dado por el cristianismo como religión, era una sociedad teocrática, bueno, donde la palabra de Dios escrita en la Biblia era la que regía, ¿no? La sociedad. Quienes hacían lectura e interpretación de esas palabras eran los del clero. Es decir, que frente a la duda de algo que dijera en la Biblia, ellos eran quienes lo traducían y bueno, perteneciendo al orden, digamos, al que pertenecían, obviamente siempre esas interpretaciones tendían a favorecer a ese grupo, a ese sector social, ¿no es cierto? Y había también una idea de esta vida eterna, ¿no? Bueno, la pobreza como una virtud que en algún momento iba a ser recompensada más allá. Esto que vemos, ¿no? de la vida eterna, que también lo podemos ver en la edad antigua, pensada bueno, en un mundo paralelo, que es el mundo de los dioses, la idea de Platón, ¿no? Del mundo de las ideas perfectas frente a este mundo de imperfección, formaban parte de una forma de pensamiento, ¿sí? Estar en una sociedad de ese tipo nos lleva a pensar de una manera distinta a la que pensamos ahora, donde tenemos una idea, una noción más clara de la finitud de la vida, ¿no? Pero bueno, este pensamiento de alguna manera trascendental también genera, ¿no? Cierta, no sé, adaptación o conformidad de pertenecer a esa estructura. No había, bueno, en ese sentido, si bien había revueltas, había conflictos como en toda sociedad, no se ponía en cuestionamiento digamos, la base misma o el sentido de ese tipo de sociedad. En estas figuras están representadas algunas cuestiones que significaron el resquebrajamiento del orden feudal. Bueno, algunas tienen que ver con el arte, como las pinturas que vemos, la Venus de Botticelli del siglo XV o la obra de Miguel Ángel, ¿sí? De la creación de Adán. Son obras renacentistas,
¿sí? Hablamos del Renacimiento como un movimiento artístico muy fuerte en el cual se pueden apreciar, por un lado, los desnudos, cosa que toma distancia con la forma, ¿no?, de rechazo, digamos, hacia lo corporal propia de la Edad Media, y también en esta figura del centro se ve en esta relación de Dios y el hombre una cierta paridad, ¿no? Casi del mismo tamaño, no tan, en una forma no tan jerárquica, digamos, no está la imagen de Dios arriba, sino apenas un poco sobrelevada, y bueno, y va mostrando esta predominancia del pensamiento racional, de la búsqueda de lo humano, este reemplazo del teocentrismo por el antropocentrismo, ¿no? Después tenemos como gran acontecimiento la llegada a América, producto de los cambios en la navegación, en los cálculos, y que también significa no solo el encuentro con otra cultura, sino también la llegada del oro y la plata, que fueron extraídos de una forma muy violenta de América, desde América, y que se lleva a Europa, y que también implica un cambio económico muy grande. Abajo están los mercados, que empiezan a ser el centro, ¿no?, el comercio, desplazan, digamos, los feudos y el poder feudal en los espacios en donde iba empezando a circular el dinero, y los primeros avances, digamos, en lo que es la acumulación. También podríamos pensar en la tecnificación, que implicó mayor mayor volumen de producción y menos necesidad de mano de obra, ¿no?, de campesinos que se van trasladando hacia las ciudades, y también se reconfigura una nueva clase social, y bueno, y se necesita también de otro tipo de preparación, ¿no? No es lo mismo la preparación de un campesino para la tierra que de los obreros que empiezan a trabajar con las maquinarias. Y bueno, y también cambian las relaciones sociales, que pasan de ser principalmente entre señores feudales y campesinos a este sector de la burguesía y la clase obrera asalariada. Y bueno, por último tenemos este cuadro de la Revolución Francesa, que se produce unos siglos después y que realmente marca o termina de definir esta nueva sociedad con un orden político diferente, que deja atrás el sistema de monarquías y avanza hacia lo que es la república. Este momento histórico, desde 1789, que algunos libros de historia marcan como edad contemporánea, pero vamos a seguir viendo como modernidad, vendría a ser justamente el auge de la modernidad, que es cuando 1789 es el año de la Revolución Francesa, ¿no? Bueno, cuando esta cristalización, digamos, de una nueva sociedad en términos políticos y económicos empieza a avanzar fuertemente con las innovaciones tecnológicas, científicas, y si ustedes observan acá en esta diapositiva, en un poco más de un siglo, ¿no? Pensemos 1842, la máquina a vapor, que es una máquina súper rudimentaria, ¿no? Y 1969 con Internet. En poco más de un siglo ha habido cambios muy profundos que afectaron la vida cotidiana, ¿no?, de las personas que íbamos viviendo cada uno de esos cambios, y también en términos económicos va requiriéndose otro tipo de especialización en la mano de obra, otro tipo de inversiones, otro tipo de diseño, y eso también marca una movilidad social diferente que en la Edad Media, donde era, bueno, el destino nacer en determinado sector de la sociedad, en determinada clase social, y acá hay cierta movilidad, ¿no? Entonces aparecen los grandes inventores, ingenieros, ingenieras que puedan tener otra visibilidad, y bueno, muestra una sociedad más dinámica y, como les mostraba, en poco tiempo muchísimas transformaciones en el uso del tiempo, en el espacio. Si nosotros pensamos lo que es un viaje en avión, el tiempo que nos ahorramos respecto de un viaje en barco, nos damos cuenta que también la idea de distancia se modifica profundamente. La televisión como uno de los elementos que es el gran propagador de ideas, ¿no? Y bueno, y se marca 1990 como el final
porque es el momento de la caída del muro de Berlín, donde había un momento de gran tensión entre el proyecto capitalista y el proyecto socialista, y eran dos maneras que se disputaban, ¿no?, la hegemonía de cómo entender la economía, la producción, y que con la caída del muro de Berlín se genera, digamos, la predominancia del capitalismo, que da lugar a lo que es el escenario de la posmodernidad que vamos a ver en un ratito, pero que también tiene su desgaste a partir de la crisis en la que se entra. Pasábamos de un optimismo de poder sentir que controlábamos el tiempo, controlábamos las enfermedades, los fenómenos climatológicos, a un punto de sentir que muchos de estos inventos lo que iban generando era un gran daño ambiental, enfermedades que la propia ciencia no podía resolver, y entonces empieza a cambiar ese clima de optimismo, bueno, lo que son las guerras, la bomba atómica, y empezar a preguntarse la ciencia para qué, y bueno, entonces todo este auge de la ciencia tambalea y da lugar a la nueva época, que es la que vamos a ver ahora. Bueno, y este paradigma de la modernidad tardía o tardo-moderno, Pardo establece que no hay una ruptura plena con lo que es la modernidad, porque continúa el mismo sistema político, social, pero lo que cambia es la forma de entender la verdad. ¿Sí? Ya no hay una búsqueda de una verdad científica, sino que, bueno, por el desencanto que habíamos mencionado, lo que se genera es casi un rechazo, ¿no?, hacia a todo el pensamiento más elaborado, y lo que se genera es el relativismo, ¿sí?, la existencia de muchas pequeñas verdades, que para mí esta imagen de una persona parada frente a miles de pantallas puede reflejarnos a cualquiera de nosotras o nosotros que estamos con un celular en la mano permanentemente abriendo, ¿no?, una aplicación y otra, pantallas y pantallas de personas que nos van diciendo muy brevemente cómo es esto, ¿no?, qué pasa con determinado tema. Entonces tenemos un momento de sobreinformación, información cuya certeza se ve avalada a veces por la cantidad de reacciones, ¿no?, por su viralización, y no por el contenido en sí mismo. Entonces tenemos esta idea de influencers, ¿no?, de personas que influencian a otras, y muchas veces porque dicen, ¿no?, lo que en un plano superficial pareciera que es real, y bueno, no tenemos a veces el tiempo, justamente por toda esta cantidad de información, de poner a prueba eso que se nos está presentando, de poder reflexionar si hay o no coherencia en eso que se nos dice, sino que somos unos grandes consumidores y muchas veces pasivos de toda esa información que llega. A partir de los algoritmos también somos fácilmente manipulables, entonces basta con que abran la misma aplicación en el celular propio y en el de otra persona, y vamos a ver cómo son tan diferentes las informaciones que nos llegan, ¿no? Según nuestros intereses o las cosas que nos gustan o no nos gustan, se nos abren determinadas cosas y a las otras personas otras. Y entonces crecemos creyendo que el mundo es esta verdad donde estoy parada, pero no tenemos esta confrontación más común, ¿no?, que era poder estar en un congreso a veces discutiendo distintos puntos de vista, ¿sí?, discutiendo e incluso no llegando a acuerdo, pero pudiendo argumentar. La argumentación se hace muy difícil en esta brevedad y en esta urgencia en la que se nos obliga a opinar, a posicionarnos, así que bueno, es un momento también mucho más vertiginoso, y al mismo tiempo y paradójicamente en el que estamos en una situación de mayor pasividad. Así que esta cátedra es una invitación a recuperar el pensamiento crítico, a analizar la realidad con calma y también con más profundidad. Y bueno, por ahora esto es en general un contexto para que puedan acercarse al texto de Pardo con otros elementos.